Veamos algunos ejemplos que nos ayudarían un poco a reforzar para entender mejor la idea de función. Acá tenemos un primer ejemplo. Observemos. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Según la gráfica, esta función f es tal que va del conjunto A hacia el conjunto B. Por lo tanto, es una función, se dice, definida de A en B. Es decir, A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Entonces, si observamos, vamos a ver si es función. ¿Cómo son los pares ordenados? 1, 7, 2, 6, 3, 5. Entonces acá está formado precisamente por los pares 1,7, 2,6 y 3,5. F, digamos, es el conjunto de esos pares ordenados. Me pregunto, ¿será función? Bueno, indudablemente, pues no, porque cumple con la definición. Primero, ¿cuál es la definición? Que una función tiene que ser una relación. ¿Qué cosa es una relación? Es un conjunto de pares ordenados. Acá lo son, hay 3 pares ordenados. Segundo, si hay 2 pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales, cosa que no es el caso. Entonces, esta es una función. Y entonces se desprende el dominio de esta función. Lo acabamos de definir. El dominio es el conjunto de valores que están en el conjunto de partida. En otras palabras, el dominio está formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Acá, como está dado en forma explícita, las primeras componentes son 1, 2 y 3. Esto representaría entonces el dominio de la función. Mientras que el rango, dado que la función ya está dada en forma explícita, podríamos decir que el rango es el conjunto de valores que forman las segundas componentes, es decir, 5, 6 y 7 en forma ordenada. Tenemos el dominio y el rango de esta función f. Ahora veamos un segundo ejemplo. Tenemos acá f, que no sabemos a ciencia cierta si es o no función. Para eso tenemos que manejar claramente la definición. Entonces acá, lo que puedo decir que es un conjunto de pares ordenados, pero eso no garantiza que sea una función. Porque hasta ahí solamente se quedaría como una relación. Recuerda que una relación no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados que pertenecen a un producto cartesiano. Entonces acá observamos. Esta f, que hasta el momento no sabemos, repito, si es función, es un conjunto de pares ordenados. ¿Qué pares ordenados tenemos? Acá el par AM, acá está. Luego AN, por acá está el segundo par. Luego tenemos el par BN y finalmente CP. Entonces hasta ahí observamos que es un conjunto de pares ordenados, lo cual estaríamos diciendo que se cumple la primera condición. Recuerde lo que hemos visto hace algunos minutos. Para que sea función, primero tiene que ser un conjunto de pares ordenados. Ya, lo es. Ahora veamos, recuerda que se tiene que cumplir una segunda condición. Si hay 2 pares ordenados con la misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. Observamos acá, mira, el par A, M. Por acá podemos decir el par A, M pertenece a F. Pero también me doy cuenta que el par A, N pertenece a F. Entonces hemos logrado ver que aparecen 2 pares ordenados con una misma primera componente. Entonces, para que f sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Y acá, por la forma como está la gráfica, m y n son diferentes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no se está cumpliendo una de las condiciones para poder decir que f es una función. Por lo tanto, concluimos que f, así definida, no es función. Con estos 2 ejemplos espero haber aclarado y reforzado la idea de lo que es una función. Ten en cuenta que todos los problemas que nosotros vamos a desarrollar precisamente tienen ese corte. Hay que trabajar fuertemente con definición, dominio y rango. Ahora, una de las preocupaciones que debemos tener es precisamente calcular dominio y el rango. Ya lo hemos definido. La pregunta es, ¿cómo calcular el dominio y el rango? Si la función está dada mediante pares ordenados, es decir, en forma explícita, ahí el problema es sumamente trivial. Pero, a decir verdad, no siempre las funciones
se nos va a presentar de esa manera. Más aún, porque si hacemos una idea de recordar el título, es funciones reales de variable real. Correcto. Entonces vamos a trabajar con variables reales. Es decir, funciones que están definidas de R en R. Estas son las llamadas funciones reales de variable real. Correcto. Entonces, vamos a encontrar o vamos a establecer alguna regla práctica que nos permita hallar tanto el dominio como el rango. Si somos capaces de poder hacer eso, entonces creo que no vamos a tener ninguna dificultad para poder desarrollar los ejercicios que vienen a continuación. Ya sabemos que el dominio es el conjunto de valores que está en el conjunto de partida, ¿no es cierto? Y el rango es el conjunto de valores que está en el conjunto de llegada. Entonces, veamos el cálculo del dominio y el rango de una función. Decimos lo siguiente: dominio está dado por el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, que por lo general es X, ¿no? Salvo el caso en que dicho dominio esté previamente indicado, como suele ocurrir en algunas funciones, ya nos dan el dominio. Es decir, trabaje la función bajo este dominio, se dice. Pero cuando no se nos da, entonces nosotros tenemos que calcularlo. El rango: a partir de los X que están en el dominio, se construyen los valores adecuados para el Y. Entonces acá la idea es la siguiente. Por lo menos en este nivel, se suele utilizar mucho las variables X e Y. X para asociarlo con el dominio, Y para asociarlo con el rango. Entonces, si nos piden calcular el dominio, voy a ver los valores que toma X. Y si nos piden calcular el rango, vayamos a calcular los valores que toma Y, de tal manera que la función esté bien definida. Acá tenemos algunos ejemplos. La función f de x, que está definida como la raíz cuadrada de 5 menos x, y se nos pide, hay el dominio y hay el rango de la función. Como ves acá, la función ya no está definida, digamos así, por medio de pares ordenados, ¿no? Es una función raíz cuadrada. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con funciones reales de variable real. Entonces tenemos la siguiente notación. X es la llamada variable independiente, mientras que Y es la llamada variable dependiente. Hago esta acotación porque no siempre vamos a trabajar con las variables X e Y. Entonces, lo que quiero que se entienda es que el dominio lo determina el conjunto de valores que toma la variable independiente, que por lo general es X, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Por ejemplo, en economía muchos utilizan estas variables Q y P, por ejemplo. Ahí, obviamente que no se ve ni X ni Y, pero si tú entiendes perfectamente la definición, entonces dices, ya, la variable independiente es P y la variable dependiente es Q. Q está en función de P, Q está dependiendo de P. Entonces acá están claramente definidas las variables. Entonces, ahora sí, al margen de qué letras nos pongan, si ponemos acá M igual a F de N, para mí queda claro que N es la variable independiente y M es la variable dependiente, porque M está en función de N. M depende de N, ¿correcto? Entonces, si me piden el rango está dado por la variable dependiente, que son los valores que debe tomar M. Si nos piden el dominio, voy a calcular los valores que toma la variable N, porque el dominio está asociado con la variable independiente. En el otro ejemplo, si me piden, hay el dominio de esta función F, entonces debo hallar los valores que toma P, porque el dominio, repito, está dado por los valores que toma la variable independiente, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo hecho esa acotación, veamos acá lo siguiente. Pero en nuestro curso vamos a utilizar o vamos a respetar, pues, digamos, ese acuerdo, variables X e Y. Entonces, acá tenemos, nuestra función es f de x, como puede ver ahí, igual a la raíz cuadrada de 5 menos x. Pero f de x es igual a y. Así lo hemos definido.
Recuerda cuando hemos hecho la primera gráfica que y es la imagen de x mediante la función f. Entonces, la regla práctica dice lo siguiente. Para hallar el dominio, debo despejar y en función de x. Acá tenemos bastante suerte porque ya está despejado y en términos de x. Entonces ahora solamente nos quedaría preguntar cuáles son los valores que debe tomar x para que esta función esté bien definida. Y el tema pasa por, teniendo en cuenta que estamos trabajando con funciones reales de variable real, y debería ser real. Y para que y sea real, entonces acá tenemos una restricción. ¿Cuál es? Que esta nube o esta expresión subradical tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0, dado que estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales. Por eso es que decimos acá, 5 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, lo que trae como consecuencia afirmar que x es menor o igual que 5, ya escribiéndolo como intervalo, sería el intervalo que toma los valores desde menos infinito hasta 5 cerrado. Esto nos representaría el dominio de la función. Y ahora, como también se nos pide el rango, hay que tener en cuenta que el rango lo determina la variable y, es decir, la variable independiente. Entonces tenemos que formar a partir del dominio dado, o encontrado, perdón, hay que construir, hay que formar la variable y. Entonces tenemos acá, ya hemos calculado en el punto anterior el dominio. ¿Cuál es el dominio? Todos los x menores o iguales que 5. Entonces, a partir de ahí, y haciendo un correcto y adecuado uso de las propiedades de los números reales, vamos a calcular el rango. El propósito es formar f de x, o lo que es lo mismo, formar y. Para tal efecto, multiplico por menos a ambos miembros de la desigualdad. Es lógico que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Es decir, si yo tengo x menor o igual que 5, entonces multiplico por menos 1, menos x va a ser mayor o igual que menos 5. Sumémosle 5. Recuerda que el propósito es llegar a f de x. Súmale 5. Entonces acá te quedaría 5 menos x mayor o igual que 0. Tómale raíz cuadrada. Entonces acá nos quedaría la raíz cuadrada de 5 menos x va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces llegamos a que y es mayor o igual que 0. Por acá y es mayor o igual que 0. Pero y es la variable que determina ¿qué cosa? El rango. Entonces estaríamos diciendo que el rango de la función son los valores mayores o iguales que 0. Representándolos por intervalos sería el intervalo que va de 0 hacia más infinito. Entonces, en el primer punto hemos calculado el dominio y en el segundo hemos calculado el rango a partir del dominio que ha sido encontrado en el primer punto. Quizás esa es la lógica que debes emplear cuando se piden ahí el dominio y el rango. Primero calculas el dominio y luego, a partir del dominio encontrado, empiezas a construir la función para encontrar el rango, que son los valores que toma y. Ahora veamos un siguiente ejemplo. También acá es otra función. La función es x cuadrado menos 4, donde x son menores que 1 y me piden ahí el dominio y el rango. Fijémonos acá. Si bien es cierto, el ejemplo que vamos a desarrollar tiene mucha similitud con el problema anterior, dado que piden dominio y rango, entonces hay una leve diferencia entre el ejemplo que acabamos de resolver y el ejemplo que pretendemos ahora desarrollarlo. ¿Cuál es? Que en este ejemplo ya nos dan el dominio. ¿Cuál es? Me dicen, a ver, hay usted el dominio y el rango de esta función que está definida por x cuadrado menos 4, sabiendo que x es menor que 1. Te están, digamos, estableciendo claramente que los valores de x deben ser menores que 1, lo cual representaría el dominio. Entonces acá, como primera medida, tendríamos pues que afirmar que el dominio de la función, expresándolo como intervalo, sería el intervalo que viene desde menos infinito hasta 1. De 1 hacia la izquierda. Ahora, teniendo en cuenta o tomando como referencia esa expresión, entonces vamos a ver si podemos construir el dominio. 2. El rango. Fíjate, para el rango tengo lo siguiente. Sabemos que algo que se cumple
para todo x real, x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Esto es válido para todo x real. Es una propiedad que se cumple dentro del conjunto de los números reales. Y no hay que perder de vista que las funciones con las que estamos trabajando son funciones reales. Entonces, a partir de esa desigualdad que es cierta y que se cumple para todo x, en particular para x menores que 1, entonces empiezo a construir y o f de x. Recuerda que ahora el propósito es hallar el rango. ¿Y el rango quién lo determina? Y. Entonces vamos a construir y. Finalmente le restamos 4 a ambos miembros de la desigualdad y nos queda x cuadrado menos 4 mayor o igual que menos 4. Esto de acá es y. Y es mayor o igual que menos 4. Por tanto, podemos entonces concluir que el rango de la función es el intervalo que va desde menos 4 hacia más infinito. Entonces, de esa manera, fíjate, hemos construido o hemos hallado el dominio en primer término que, a decir verdad, ya se nos había dado. Y el rango sí lo hemos construido a partir de una desigualdad que se cumple y que es cierta para todo x real. Entonces, si bien esto hay similitud en cuanto a la pregunta, la forma como ha sido desarrollada son distintas, ¿no? Veamos.